Estados Unidos atacó, movilizó su ejército, amenazó con guerra total y aún así terminó ofreciéndole a Irán levantar sanciones. Esto no es una victoria, esto es un cambio de poder. Y lo que acaba de pasar puede redefinir quién realmente controla el mundo. Los Estados Unidos acaba de enviar a Irán un borrador de acuerdo de 15 puntos, y el punto más importante de ese documento es el levantamiento de algunas sanciones contra Teherán. Detente un momento e intenta comprender cuán grande es lo que está ocurriendo. El país que durante años fue presionado por Washington con restricciones económicas, descrito como una amenaza para toda la región, que apenas hace unos días fue amenazado con ser borrado del mapa de su infraestructura energética, ahora recibe una oferta de América en la que se escribe el alivio de la presión de las sanciones. Y desde mi punto de vista, para Irán esto equivale a una victoria estratégica, no una victoria táctica. No temporal, sino verdaderamente estratégica, porque Teherán logró obtener algo que durante décadas no había podido conseguir usando la única carta que le quedaba en la mano, a saber, el control del estrecho de Hormuz. Antes de comenzar, les pido que le den me gusta a este video para que el algoritmo pueda recomendarlo a más espectadores y por supuesto no olviden dejar un comentario para compartir sus opiniones. Repasemos cómo llegamos a este punto porque la historia de las últimas semanas es un libro de texto sobre cómo los farolea geopolíticos pueden volverse contra quien los hace. Recientemente, Trump le dio a Irán un ultimátum de 48 horas para eliminar todas las amenazas a la navegación en el estrecho de Hormuz. Alrededor de 20,000 soldados fueron trasladados a las aguas iraníes. Grupos de combate de portaaviones, buques de desembarco, marines. Toda esta flota se reunió en el Golfo Pérsico. Trump lanzó ataques contra lo que el lado estadounidense llamó instalaciones nucleares secretas de Irán. Los precios del petróleo se dispararon en medio de todo esto. Los mercados estaban extremadamente agitados. Todo el mundo contenía el aliento esperando un enfrentamiento masivo. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Washington le envió a Teherán un documento de 15 puntos que ofrecía el levantamiento de sanciones. Creo que si alguien hubiera dicho eso hace 2 semanas, se habrían reído de él, pero la realidad es que ya hemos llegado aquí. Desde mi punto de vista debemos entender con claridad qué está pasando realmente. América realizó una serie de ataques contra objetos iraníes que Washington presentó como la destrucción del programa nuclear de Irán. Trump anunció esto como la mayor victoria. Pero veamos con la cabeza fría qué obtuvo exactamente América con estas acciones. Algunas instalaciones que el lado americano llamó instalaciones nucleares fueron destruidas. Sin embargo, al mismo tiempo, Irán declaró que su programa nuclear no sufrió daños fatales. El Organismo Internacional de Energía Atómica hasta ahora no ha emitido una evaluación independiente sobre los daños reales. Y lo más importante, ¿qué viene después? El conocimiento nuclear no se puede destruir con ataques aéreos. Los expertos siguen ahí, la tecnología sigue ahí, los diseños técnicos siguen ahí. Si Irán realmente quiere reconstruir lo que fue dañado, es solo cuestión de tiempo, no de si puede o no puede. Así que la afirmación sobre la destrucción del programa nuclear de Irán, en mi opinión, es muy exagerada. En términos de espectáculo para consumo doméstico es espectacular, pero en términos de resultados reales casi nulo. Mientras tanto, lo que obtuvo Irán es una historia completamente diferente. Teherán básicamente convirtió el estrecho de Hormuz en su carta de triunfo principal. A través de este estrecho pasan cada día alrededor de 20 millones de barriles de petróleo. Este es un volumen absolutamente vital para el sistema energético mundial. Cualquier amenaza a este flujo golpea directamente los precios de la energía global, los mercados bursátiles y las economías de docenas de países. Irán ya había señalado que estaba dispuesto a usar esta carta, dispuesto a interrumpir la navegación, dispuesto a crear condiciones en el estrecho que hicieran que las compañías de seguros se negaran a asegurar los petroleros, los armadores se negaran a enviar barcos y el mercado energético global quedara completamente paralizado. Y fue precisamente esta amenaza, no los misiles, no el programa nuclear, sino la amenaza a la economía mundial, la que obligó a Washington a sentarse a la mesa y comenzar a ofrecer términos que hasta ayer parecían imposibles. Ahora, sobre el acuerdo en sí, estos 15 puntos son un documento serio y el punto clave, como ya dije, es el levantamiento de ciertos tipos de sanciones contra Irán. Todavía no sabemos la lista completa de sanciones que se ofrecen levantar, pero el simple hecho de que Washington esté dispuesto a discutir esto ya es un cambio extraordinariamente grande. Durante años, la posición de América era simple, presión máxima sin concesiones de ningún tipo, hasta que Irán abandonara completamente sus ambiciones nucleares y cambiara
cambiara su comportamiento en la región, y ahora esa posición ha colapsado, no porque Irán sea menos ambicioso, no porque Teherán prometiera algo nuevo en principio, sino porque Irán demostró que podía crear problemas para la economía mundial tan grandes que es más barato negociar con él que seguir presionándolo. El segundo punto más importante es la garantía de libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Y aquí quiero destacar cómo está redactada la frase: no es que Irán prometa no interrumpir la navegación, sino que garantiza la navegación. Esto significa que se presenta como un compromiso mutuo, como parte de un entendimiento general, no como la rendición de Irán. Para Teherán esto es muy importante en principio porque no parece en la parte perdedora, parece en la parte que obtiene lo que quiere a cambio de algo que de todos modos ya iban a hacer, es decir, no bloquear el estrecho mientras sus demandas sean consideradas. Desde mi punto de vista, esto es un ejemplo clásico, como la parte más débil con una sola carta de presión, pero muy poderosa, puede obligar a la parte más fuerte a hacer concesiones. Irán no derrotó a América militarmente, la derrotó económicamente. Irán demostró que una sola vía navegable estrecha vale más que todos los portaaviones de la Quinta Flota combinados. Ahora sobre lo que está pasando del lado iraní, porque aquí se esconden detalles igualmente interesantes. Teherán declaró abiertamente que rechaza negociar en el formato antiguo y las razones que citaron son muy específicas, a saber, ya nos engañaron 2 veces los americanos. Esto se refiere directamente a la historia del acuerdo nuclear de 2015. En ese momento, Irán firmó un acuerdo con 6 grandes potencias, incluidos los Estados Unidos, limitando su programa nuclear y permitiendo la entrada de inspectores. Luego vino Trump en su primer mandato y de manera unilateral salió del acuerdo, devolvió todas las sanciones e incluso las endureció más. Para Irán, esto fue una apuñalada por la espalda. Habían cumplido su parte del acuerdo, pero América no. Y ahora, cuando Washington viene de nuevo con ofertas, Teherán dice: ya no les creemos, no negociaremos como antes. Pero lo más inesperado en esta historia es quién exactamente está dispuesto Irán a recibir en la mesa de negociación. Teherán declaró que no quiere ver a Steve Witkoff y Jared Kushner. Witkoff es el enviado especial de Trump para el Medio Oriente. Kushner es el yerno de Trump y uno de los principales arquitectos de la política del Medio Oriente durante el primer mandato. Irán rechazó a ambos y en su lugar nombraron a una persona con quien están dispuestos a hablar, que es J.D. Benn, el vicepresidente de los Estados Unidos. Esta declaración causó sorpresa por varias razones. Primero, es un paso sin precedentes cuando un país extranjero prácticamente dicta quién debe representar a América en las negociaciones. Segundo, la elección específica de Vance plantea muchas preguntas. Creo que aquí vemos varias capas de juego al mismo tiempo. Del lado iraní, la elección de B tal vez pueda explicarse porque se le percibe como una figura más pragmática y menos vinculada al lobby pro-israelí en comparación con Kushner. Vance en el pasado ha hecho declaraciones sobre la necesidad de una política exterior más moderada y sobre que América no debería verse arrastrada a conflictos interminables en el Medio Oriente. Para Teherán esto es una señal de que con esta persona se puede tratar, pero también hay otra capa. Desde mi punto de vista, lo que está pasando podría ser parte del cálculo político interno de la propia América. Si B se convierte en el rostro de un avance diplomático con Irán, esto fortalecerá su posición extraordinariamente como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Trump no puede presentarse a un tercer periodo. El Partido Republicano necesita un sucesor y si Vance pasa a la historia como la persona que logró un acuerdo con Irán, ya tiene una plataforma de campaña lista para usar. Un diplomático duro, portador de paz, alguien que resuelve problemas en la mesa de negociación, no en el campo de batalla. Estoy seguro de que Trump entiende esto muy bien y posiblemente esté empujando conscientemente la situación en esta dirección, porque para Trump es muy importante que después de él venga alguien de su propio equipo, no un miembro cualquiera del Partido Republicano, no un rival de su propio partido, sino precisamente alguien de su elección, que continúe la dirección de su política. Vance, el candidato perfecto para ese papel, y el caso de Irán podría ser su trampolín. Suena cruel, por supuesto, pero en la gran política, la crueldad es una desviación de la norma. La crueldad es la norma. Ahora hablemos de por qué, en mi opinión, esto es un desastre para América, aunque Trump siga afirmando la victoria. Trump, por supuesto, presenta todo esto como un triunfo. Atacó las instalaciones nucleares, obligó a Irán a sentarse a la mesa de negociación, obtuvo garantías de seguridad de la navegación en el estrecho. Gran acuerdo, líder fuerte. América gana de nuevo.
Pero veamos qué pasó realmente. Washington desplegó una operación militar masiva en el Golfo Pérsico. Trasladó 20.000 soldados. Desplegó grupos de portaaviones, lanzó ataques, creó una sacudida económica global donde el petróleo saltó como loco. Los mercados se agitaron. Los inversores de todo el mundo perdieron dinero. Los países del Golfo Pérsico entraron en pánico, temiendo que Irán respondiera atacando su infraestructura. La región estuvo al borde de un enfrentamiento masivo. ¿Y qué obtuvo América de todo esto? Instalaciones destruidas, cuyos daños reales todavía no están claros, y la perspectiva de levantamiento de sanciones contra Irán, es decir, el instrumento que durante años Washington construyó como principal herramienta de presión contra Teherán. Desde mi punto de vista, el balance se ve así. América gastó recursos enormes, tanto militares como financieros y políticos, y al final se encuentra en una posición donde tiene que debilitar sus propias sanciones. Irán perdió algunas instalaciones, quizás importantes, quizás no, pero obtuvo lo que había estado buscando durante años. Es como si irrumpieras en la casa de alguien, destrozaras algunas cosas y cuando te vayas le pagas al dueño de la casa por todas las reparaciones y además le das dinero extra encima. ¿A quién le sirve esta situación? Hay un tema separado que fue pasado por alto. ¿Qué es lo que pasó en los mercados financieros en medio de todos estos eventos? Y aquí es donde llegamos al aspecto más vergonzoso de toda la historia. Surgió información de que, solo en cuestión de minutos antes del anuncio del inicio de las negociaciones con Irán, hubo transacciones de contratos de petróleo por un valor de alrededor de 500 millones en cuestión de minutos, no de horas, no de días, sino de minutos antes de que Trump hiciera su declaración. Esto significa que alguien lo sabía de antemano. Alguien tenía información sobre lo que se iba a anunciar y la utilizó para hacer una cantidad colosal de dinero con el movimiento del precio del petróleo. Estoy seguro de que esto no es simplemente una coincidencia sospechosa. Ya hemos visto este patrón antes. Recuerden la historia de los aranceles a los productos chinos. Cada vez que Trump hacía una declaración dura, los mercados caían. Cada vez que hacía una declaración de paz, los mercados subían. Y cada vez había personas haciendo grandes transacciones justo antes de que salieran esas declaraciones. Ahora lo mismo está pasando con el petróleo e Irán. Declaración dura, entonces el petróleo sube y alguien compra. Declaración sobre negociaciones, entonces el petróleo baja y alguien vende. Y la escala de estas transacciones, 500,000, indica que no se trata de pequeños especuladores que tuvieron suerte adivinando la dirección del mercado. Esto es una operación planificada de personas con acceso a información privilegiada. Desde mi punto de vista, este es el aspecto más preocupante de toda la situación, porque significa que la política exterior de los Estados Unidos, desde la decisión de lanzar ataques, la decisión de negociar, la decisión de enviar ultimátums, todo se está usando como herramienta para ganar dinero en los mercados financieros. El micrófono del presidente se convierte en una terminal de operaciones y mientras el mundo adivina si habrá un enfrentamiento o no, alguien ya sabe la respuesta y convierte ese conocimiento en cientos de millones de dólares. Esto no es una teoría conspirativa, son datos sobre transacciones reales realizadas en tiempo real y el hecho de que no se haya iniciado ninguna investigación seria al respecto ya habla por sí mismo. Volviendo al panorama más amplio, ¿qué significa todo esto para el equilibrio de poder en la región? Creo que estamos presenciando un cambio muy fundamental. Irán demostró que incluso en condiciones en las que su adversario tiene una superioridad militar absolutamente enorme, sigue siendo capaz de alcanzar sus objetivos utilizando herramientas de presión económica. El estrecho de Hormuz resultó ser un instrumento más poderoso que toda la maquinaria de guerra del Pentágono. Y esta no es solo una lección para Irán, es una lección para todo el mundo, para cualquier país que controle un punto estratégico importante en el mapa de las rutas comerciales globales. No tienes que tener el ejército más grande, basta con controlar un punto estrecho del que depende la economía mundial. Los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein ahora se encuentran en una posición muy difícil. Por un lado, son oficialmente aliados de Washington. Por otro, acaban de ver que Washington estaba dispuesto a crear caos en su región, amenazar su infraestructura y economía y luego hacer las paces con Irán en términos favorables a Teherán. Para estos países eso es una señal y estoy seguro de que esta señal tendrá consecuencias a largo plazo. La confianza en América como protector confiable para sus aliados en la región recibió un golpe serio. Si Washington puede crear una crisis y luego irse después de hacer las paces con tu principal rival, ¿para qué tener un aliado así?
también vale la pena notar específicamente cómo esta situación afecta el tema nuclear. Trump afirma que sus ataques destruyeron el programa nuclear de Irán. Pero si eso es cierto, ¿para qué se necesita entonces el acuerdo de 15 puntos? Si el programa ya está destruido, ¿qué hay que negociar? El hecho de que Washington esté ofreciendo un acuerdo a Irán demuestra que la administración Trump entiende perfectamente que el tema nuclear no está resuelto. Los ataques dañaron la infraestructura, pero no eliminaron el problema. Y ahora se necesita una vía diplomática, pero aquí está la paradoja. La vía diplomática requiere concesiones y las concesiones significan que Irán obtiene algo a cambio y lo que obtiene es el levantamiento de sanciones. Esto significa que América primero destruyó el acuerdo nuclear anterior, luego pasó años aplicando presión máxima, luego lanzó ataques y finalmente llegó al punto que debería haber sido el punto de partida, es decir, las negociaciones. Solo que ahora el poder de negociación de Irán es mucho más fuerte que en 2015. Creo que los historiadores evaluarán este episodio como uno de los ejemplos más claros de cómo el exceso de agresividad en la política exterior produce resultados que son exactamente opuestos a lo planeado. Trump quería demostrar fuerza y la demostró, pero la fuerza sin estrategia es solo destrucción y la destrucción sin un plan siguiente es solo caos. Y del caos, Irán salió en una posición más ventajosa que antes de que todo comenzara. Ahora, sobre lo que sucederá a continuación, Irán aceptó el documento para revisarlo, pero aún no ha dado una respuesta final y estoy seguro de que Teherán se tomará su tiempo, porque cada día de demora es un día en que Irán mantiene su carta de triunfo principal, es decir, la amenaza contra el estrecho de Hormuz. Mientras esta amenaza exista, Irán tiene una carta de presión. Una vez que el acuerdo sea firmado y la situación se estabilice, esa carta se debilita. Por lo tanto, es lógico suponer que Teherán exigirá garantías adicionales, insistirá en que el levantamiento de sanciones sea irrevocable, exigirá mecanismos que impidan al próximo presidente estadounidense salirse del acuerdo así, como hizo Trump con el acuerdo de 2015. Y esta es una posición razonable, porque si ya te engañaron 2 veces o eres un tonto o exiges garantías que hagan imposible el engaño por tercera vez. El tema de Van en el contexto de las negociaciones también sigue siendo una pregunta abierta. Si Irán insiste en que las negociaciones deben ser lideradas por el vicepresidente, esto crea una dinámica interesante dentro del propio gobierno estadounidense. Trump es alguien que está acostumbrado a ser el centro de cada acuerdo. Es el negociador principal, el hacedor de acuerdos principal, el ganador principal. Y ahora se le dice que hablaremos no contigo, sino con tu sustituto. Para el ego de Trump esto es un golpe duro, pero creo que Trump es lo suficientemente pragmático como para tragarse esto. Si el resultado final se puede presentar como su victoria personal y se puede presentar así, Trump dirá, yo fui quien atacó, yo fui quien obligó a Irán a sentarse a la mesa, yo fui quien envió a Van y Vance, en mi nombre cerró el acuerdo, todos contentos. Trump ganador, B héroe nacional, Irán obtiene lo que quiere. El único problema es que en realidad no hay ganadores en esta situación, solo hay diferentes grados de derrota. Porque veamos el resultado general. La región del Golfo Pérsico atravesó un periodo de inestabilidad extrema. Los mercados de energía mundiales sufrieron una sacudida seria. Miles de millones de dólares desaparecieron de los bolsillos de inversores de todo el mundo. Los países del Golfo enfrentaron la amenaza real de destrucción de su infraestructura vital. Los precios del petróleo subieron y bajaron, creando condiciones perfectas para el comercio basado en información privilegiada. 500 millones de dólares en transacciones sospechosas solo en cuestión de minutos antes de anuncios importantes y al final un acuerdo en el que América levanta las sanciones e Irán promete no interrumpir la navegación. Esto significa volver a las condiciones que existían antes de que comenzara esta crisis, solo que con un bono adicional para Teherán en forma de alivio de sanciones. Desde mi punto de vista, esta es la definición de fracaso estratégico. Cuando gastas recursos enormes, creas una crisis global, pones en peligro las relaciones con tus aliados y al final terminas en una posición peor que antes de empezar todo. Trump puede seguir hablando de victoria, pero los hechos hablan de otra manera. Irán conservó su potencial nuclear en alguna forma. Irán obtuvo la perspectiva de levantamiento de sanciones. Irán demostró que es capaz de dictar condiciones al país más poderoso del mundo. Irán incluso eligió con quién de los funcionarios estadounidenses estaba dispuesto a hablar. Esto no parece el comportamiento de la parte perdedora, parece el comportamiento de la parte que ganó el juego, aunque las cartas en su mano no eran las mejores. Hay un aspecto más que me parece muy importante, que es el precedente que se ha creado. Lo que pasó entre América e Irán envía una señal a todo el mundo. La señal de que si tienes una carta de presión estratégica, úsala.
Si controlas un punto estrecho del comercio global, ese es tu boleto de entrada a la mesa de negociación con las grandes potencias, el estrecho de Malaca, el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Panamá. Todos estos puntos ahora adquieren un nuevo significado porque Irán ya ha mostrado el modelo, es decir, crea una amenaza para el comercio global y hasta los Estados Unidos vendrán a ti con una oferta que no puedes rechazar, más precisamente una oferta que no querrás rechazar. En cuanto a China y Rusia, que son socios tradicionales de Irán, su papel en esta situación también merece atención. Pekín, que depende en gran medida del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, ciertamente tiene interés en la estabilidad de la situación, pero la forma en que ocurre esa estabilización, es decir, a través del debilitamiento de la influencia de América y el fortalecimiento de la posición de Irán, encaja perfectamente con los intereses de China. Moscú también está satisfecho. Los precios altos del petróleo benefician el presupuesto ruso y la prueba de que América puede ser obligada a retroceder es un regalo para la propaganda rusa. Así que a nivel global, esta crisis fortalece la posición de las partes que Washington considera sus rivales y debilita la posición del propio Washington. Israel es otro jugador que observa los desarrollos muy de cerca. Para Tel Aviv, la perspectiva del levantamiento de sanciones contra Irán es un escenario de pesadilla. Las sanciones son el principal instrumento para contener la influencia iraní en la región. Sin sanciones, Teherán obtiene recursos financieros adicionales que pueden ser dirigidos a fortalecer su posición. Y creo que en poco tiempo veremos una presión seria de Israel hacia Washington para evitar o limitar al máximo el levantamiento de sanciones. Pero la pregunta es si Trump escuchará o si el tren ya ha partido. Resumiendo todo lo que hemos presenciado, el panorama se forma de la siguiente manera. Los Estados Unidos entró en esta crisis desde una posición de superioridad militar absoluta. Tenían la fuerza militar más poderosa en la región, el mayor arsenal de sanciones y la mayor influencia sobre los mercados globales. Y con todo eso, de todas formas, terminaron en una situación donde tuvieron que hacer concesiones a un país cuya economía es decenas de veces más pequeña que la economía de América. Irán no tenía ni un solo portaaviones, no tenía un potencial nuclear comparable al de América, no tenía aliados dispuestos a defenderlo. Pero Irán tenía un estrecho angosto de apenas unas pocas decenas de kilómetros de ancho y eso resultó ser suficiente. Trump habla de victoria, los líderes iraníes no dicen nada, solo esperan a que las sanciones comiencen a levantarse y estoy seguro de que el silencio en este caso es más elocuente que cualquier palabra porque el ganador no necesita anunciar su victoria, la victoria habla por sí sola, mientras que quien se ve obligado a gritar sobre la victoria generalmente está ocultando detrás de esos gritos algo completamente diferente. Ok.